Bien, vamos a continuar. Ahora veremos cómo se realiza la operación de producto de dos matrices. El producto de una matriz A, que está conformado por determinados elementos A y J de orden o tamaño m por n, y además por otra matriz B conformada por los elementos B y J de dimensiones n por p, nos va a generar una matriz C, la cual estará compuesto por los elementos C y J, que tendrá un tamaño de m por n, de manera que cada elemento C y J, que es de la matriz, del producto de la matriz A por B, se va a obtener de la sumatoria de los productos de los elementos de la fila I de la matriz A, de la primera matriz, por los elementos de la columna J de la segunda matriz B. Es decir, que los elementos C y J de la matriz C será la sumatoria de los productos de los elementos de la fila I de la matriz A por los elementos J de la columna J de la matriz B. Para que se pueda llevar a cabo el producto de dos matrices es importante lo siguiente: el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda. Si ambos números son iguales, es posible la multiplicación de estas dos matrices. Recordemos que una matriz viene determinado por un tamaño m por n o n por p, como gusten, pero el primer elemento, el primer número, nos indica la cantidad de filas de esa matriz A, y el segundo número nos indica la cantidad de columnas. Entonces, concluyendo, cuando vamos a multiplicar dos matrices A por B, el número de columnas de la matriz A debe ser igual al número de filas de la matriz B. Si se cumple esa condición, sí es posible la multiplicación de las dos matrices A por B. Acá, resumiendo un poquito nuevamente lo que habíamos mencionado hace rato, cuando vamos a multiplicar la fila A por la fila B, perdón, la matriz A por la matriz B para obtener una matriz C, habíamos mencionado los dos números internos para que nos vayamos guiando de esa manera. Los dos números internos, que será en el caso de la matriz A su número de columnas, y en el caso de la matriz B será el número de filas. Si ambos números son iguales, es posible la multiplicación de ambas matrices, y la matriz que se va a obtener, el tamaño de esa matriz estará conformada por los números externos, que significa número de filas de A por el número de columnas de B. Entonces esta matriz C tendrá un tamaño de m por p, repito, que está formado por los dos números externos en este proceso de multiplicación de matriz. Veamos eso con un ejemplo. Tenemos la matriz A y la matriz B, y vamos a generar la multiplicación de A por B. Pero primero hagamos su análisis en cuanto al tamaño y orden de cada matriz. La matriz A, vemos, tiene 3 filas y 2 columnas, por lo tanto tiene un tamaño de 3 por 2. Y la matriz B está conformada por 2 filas y 5 columnas, por lo que tendrá un tamaño de 2 por 5. Como habíamos mencionado hace rato, para que la multiplicación de dos matrices sea posible, los números internos, fíjense, 2 y 2, que representa el número de columna de la matriz A y el número de filas de la matriz B, son iguales. De aquí para adelante diremos directamente o haremos referencia a los números internos, ¿ya? Que en el sentido que deben ser iguales. Y el tamaño de la matriz C que se va a obtener de multiplicar estas dos matrices A por B tendrá un tamaño de 3 por 5, que lo obtenemos de los números externos de estas dos matrices ordenadas en la posición que se va a llevar a cabo el proceso de multiplicación. Muy bien, en este caso entonces sí es posible realizar esta multiplicación. Aquí tenemos la matriz A, la matriz B, los internos son iguales, como habíamos mencionado, y vamos a obtener una matriz C de tamaño 3 por 5, donde
3 filas y 5 columnas, donde este elemento A11, A12, A13 y sucesivamente son los elementos de la matriz C que se va a obtener. Por lo tanto, este elemento A11 de la matriz C estará conformada por la sumatoria de los productos. El primer numerito nos va a indicar la fila y el segundo la columna, pero decía, el primero nos indica la fila de la matriz A y el segundo número nos indica la fila, la columna, perdón, de la matriz B. Si vamos a practicar un poquito con otros elementos, este elemento A24. Este elemento A24 se trabaja con los elementos de la segunda fila de la matriz B y la cuarta columna de la matriz B. Vamos a ver otro, este 32. Este 3 trabaja con los elementos de la fila de la matriz A y este 2 enseguida con los elementos de la columna de la matriz B. Muy bien. Mencionábamos hace rato el elemento A11, fila 1, columna 1, pero la fila 1 de la matriz A y los elementos de la columna 1 de la matriz B. El elemento A12, los elementos de la primer fila de la matriz A por los elementos de la columna 2 de la fila B. El elemento A13, los elementos de la primer fila de la matriz A, seguimos con la fila A, por los elementos de la tercer columna de la matriz B. El A14, fila 1 de la matriz A, columna 4 de la matriz B. Fila 1 de la matriz A, columna 4 de la matriz B. Si vamos a hacer esa operación con otra, por ejemplo, con A25, el 2 nos indica la fila, segunda fila de la matriz A, y 5 la quinta columna de la matriz B, menos 1, 3. Perfecto. Entonces es la sumatoria de los productos. Para obtener este elemento A11, multiplicamos la sumatoria de los productos de la fila con la columna. Será 2 por 2 más 3 por 1, 2 por 3 más 3 por menos 1, 2 por 5 más 3 por 0, 2 más 7 por más 3 por 4, 2 por menos 1 más 3 por 3, 6 por 2 más 7 por 1, y vamos generando los elementos así de esta matriz C. Aquí tenemos desarrollado las operaciones. Si nos vamos, para no estar haciendo el repaso elemento por elemento, concentrémonos en el elemento el elemento 23. El 2 nos dice que es la fila 2 por la columna 3, Este elemento A23 es este de acá, ¿cierto? Los elementos de la segunda fila, perfecto, por los elementos de la tercera columna. Muy bien. Luego de realizar estas operaciones, aquí se agrupan, se suman un poquito más los elementos, y aquí tenemos ya los elementos obtenidos de este proceso, de esta operación. Bueno, y esta será la matriz C que se obtiene de la multiplicación de estas dos matrices A por B. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos, o queremos realizar la multiplicación de B por A. Hagamos un análisis. La matriz B tiene un tamaño de 2 por 5, 2 filas, 5 columnas. Y la matriz A un tamaño de 3 por 2, 3 filas y 2 columnas. Entonces decimos B por A porque es el producto que nos interesa encontrar ahorita, el B por A. Para que, habíamos mencionado hace rato que para que sea posible la multiplicación de dos matrices, los números internos deben ser iguales. En el caso de la matriz B es un 5, en el caso de la matriz A es un 3. No son iguales. Como no son iguales, por lo tanto, no es posible realizar esta multiplicación. El producto de estas dos matrices B por A no está definida, porque estos números internos no son iguales. Tendrían que ser iguales para que sea posible esta multiplicación. Directamente aquí no podemos hacer nada, solamente decimos que la multiplicación de estas dos matrices no se puede realizar
porque no cumple esta condición. Gracias.